Muy buenos días, estimados estudiantes, alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Llegamos al final de esta semana, ya es día viernes, por lo tanto nos corresponde trabajar habilidades relacionadas a la comprensión lectora. En el caso de esta clase vamos a trabajar las inferencias textuales. Los objetivos para esta clase van a ser leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. En las clases pasadas hemos visto dos tipos de preguntas de comprensión lectora. En primer lugar, vimos preguntas de comprensión literal o de información explícita que aparecían textual en el texto. Luego vimos preguntas de síntesis o de globalización de la información. Recuerden que sintetizar correspondía a hacer un breve resumen, una síntesis de el contenido del texto. Esto podía ser por un lado local, si es que se pedía resumir eh, las ideas centrales de un determinado párrafo, pasaje, un pequeño fragmento, y en cuanto nos pedía hacer una síntesis de todo el texto, era una síntesis global. Algunas estrategias para realizar una síntesis. Recuerdas que hablamos que había que identificar la idea principal de cada párrafo o solamente de uno si la pregunta estaba pidiendo una síntesis local. Escribir en una idea lo más importante del párrafo, y esta idea no tenía que incluir detalles, no debía repetir ideas y usar palabras genéricas en caso que contuvieran muchos objetos relacionados, y lo mismo en el caso de los verbos, ¿verdad? Usar verbos que engloben a otras acciones para poder hacerlo lo más sintético posible. Bueno, antes de pasar de lleno a explicar la habilidad de esta semana y el tipo de pregunta de esta semana, vamos a revisar la actividad que se envió la clase pasada. Teníamos las siguientes preguntas en base a un texto sobre el barrio Matadero Franklin. En primer lugar, tenemos dos preguntas de vocabulario contextual, que recuerden el tipo de ítem donde se pide que se reemplacen las palabras por algún sinónimo que corresponda al contexto en el que se encuentra la palabra. Teníamos la palabra pendenciero, y de estas la más acertada sería peleadores. En el texto dice: los hombres del matadero eran vistos como pendencieros e insensibles al dolor ajeno. Se refiere a que eran personas que tenían una afición a pelear y tenían poco sensibilidad respecto al dolor ajeno. Teníamos la palabra número 2 que decía hacinados, que esta se refiere básicamente a personas que viven en un mismo lugar, en un espacio muy reducido, muchas, y sin las comodidades pertinentes. En este caso, la palabra más adecuada para el contexto es apiñados. 3. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido fundamental del párrafo 1? Básicamente, el párrafo 1 se refiere a aquellos antecedentes históricos de cómo surgió el barrio Matadero Franklin. Por lo tanto, la opción que mejor sintetiza, y esto va un poco a lo que vimos en la clase pasada, aquí hay que hacer una síntesis local, es básicamente la letra B, antecedentes de la formación del barrio Matadero Franklin. La pregunta número 4 dice: en relación con el matadero, en el párrafo 2 se desarrolla principalmente una, y si volvemos al texto, que ustedes lo tienen en su poder, claro está, nos encontramos con que realiza una descripción, no comenta respecto, no da un juicio valorativo, no está defendiendo, no está definiendo, no dice el barrio Matadero Franklin es tanto, 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 ni tampoco está estableciendo una crítica, sino que da una descripción, las características de este lugar. Por lo tanto es la letra D. 5. ¿Qué relación se podría establecer
entre el párrafo 2 y el párrafo 3 del texto leído. Ahí básicamente lo que hay que hacer es sintetizar un poco la información que hay ahí para poder comprenderla, y básicamente lo que se expresa, lo que aparece en cada uno de estos párrafos. En primer lugar, en el párrafo 2 hablamos que había una descripción, por lo tanto se informan características generales de la población del matadero, y luego que se hace en el párrafo 3, básicamente se entregan más características, se explican básicamente las condiciones en que vivían los pobladores de ese barrio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ahora, la pregunta número 6 dice: ¿cuál es el propósito de mencionar las poblaciones Huemul y Matadero en el texto? Recuerden que antes de nombrar estos barrios, estas poblaciones, lo que hace es afirmar que para subsanar la situación que había sido expuesta anteriormente, que hablaba del hacinamiento y las pobres condiciones higiénicas del sector, de las viviendas del sector, se habla de que se establecen distintas poblaciones higienizadas. Eso es lo que dice, y luego nombra estos dos lugares. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace para qué se nombran? Para ejemplificar. ¿Y ejemplificar qué? La construcción de poblaciones obreras higienizadas. Por lo tanto, la correcta es la letra E. Luego, la pregunta número 7 dice: de acuerdo con el fragmento correcto, es correcto afirmar que los hombres del matadero eran delincuentes. B, en el 2, en el barrio Matadero vivían personas de escasos recursos. Y 3, el comercio ambulante surge como efecto de la crisis económica de 1929. Aquí tenemos las siguientes opciones. Tenemos que discriminar cuál de estas son correctas. En primer lugar, los hombres del matadero eran delincuentes. En ningún lugar del texto se afirma aquello. Por su parte, donde dice en el barrio Matadero vivían personas de escasos recursos, sí, eso aparece de manera textual. Y dado que la pregunta dice de acuerdo con el fragmento, es correcto afirmar, hay que atenerse a la información que aparece en el texto. Y 3, el comercio ambulante surge como efecto de la crisis económica de 1929. Aquí hay una trampita. Si bien dice que el comercio ambulante en el sector surge como efecto de la crisis económica de 1929, no dice que todo el comercio ambulante surge como efecto de la crisis económica, de esa crisis económica. Por lo tanto, de estas opciones nos corresponde solamente la 2, por lo tanto la opción correcta es la letra B. Y por último, en la 8, ¿cuál es el tema central del último párrafo? Básicamente lo que hace es hablar del surgimiento del mercado persa. Aquí hay opciones que nos podrían confundir. Dice la letra B, surgimiento y desarrollo del comercio ambulante, pero tal como en la opción, la pregunta anterior, aquí no se hace referencia a todo el comercio ambulante. De hecho, se nombra que era ya algo de larga data el comercio ambulante, pero la llegada del comercio ambulante en ese sector del determinado comercio ambulante que se realizaba en el mercado persa, eso es de lo que habla. Por lo tanto, la opción más acertada es la D, la llegada del mercado persa a San Diego. Después de haber revisado la actividad anterior, pasemos a revisar las preguntas de inferencia textual o de información implícita. Básicamente son preguntas que exigen obtener una idea que se encuentra implícita, que no aparece textual ni de manera explícita, a partir de la información que sí aparece literal en un texto o fragmento. Es importante resaltar que la inferencia es una de las habilidades más complejas del proceso lector, ya que consiste en leer información con el objetivo de deducir. Ojo ahí que se pueden usar sinónimos en las preguntas, se puede usar deducir, colegir, concluir, inferir. El objetivo de deducir consecuencias o conclusiones no expresadas textualmente en el escrito. Eso es lo importante. Hay que encontrar información implícita, concluir, deducir información implícita a partir de la información explícita.
Y al igual que las síntesis, pueden ser de manera global o local, ya sea en una inferencia global es cuando a partir de todo el texto se concluye cierta información, y en cambio cuando es local es cuando es a partir de un determinado fragmento. Algunos encabezados frecuentes para este tipo de preguntas. De la lectura del X párrafo se concluye que, a partir de la lectura del texto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia válida? En relación con el X párrafo se infiere que, ¿qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el punto X? Esos son los tipos de encabezado más frecuentes en ensayos PSU, en ensayos CINCE, cualquier actividad de comprensión lectora. Ahora vamos a ver dos ejemplos, vamos a ver dos textos y un par de preguntas para ejemplificar este tipo de habilidad y ejecutada en estas preguntas. El texto número 1 dice así: la historia de la medicina está repleta de anécdotas históricas referidas a cómo durante los siglos se han ido desarrollando y utilizando con fines terapéuticos las plantas. Es necesario admitir que el azar y la inteligencia han privilegiado la acción de los científicos. Estos, en su labor creativa, han aprovechado oportunidades favorables para realizar sus descubrimientos. Así, por ejemplo, el descubrimiento de las drogas usadas hoy en el tratamiento de las enfermedades mentales o de las enfermedades infectocontagiosas revolucionó nuestros conocimientos sobre la génesis y tratamiento de estas patologías. Del texto anterior vamos a ver una pregunta que dice: del párrafo anterior se puede deducir, inferir que, y las opciones que tenemos son: las drogas que han descubierto los científicos han sido fruto de la mera casualidad. B, sin el empleo de las plantas las enfermedades mentales no tendrían cura. C, el desarrollo de la medicina depende de condiciones favorables para el cultivo de plantas. D, durante siglos se han utilizado drogas para poder avanzar en el trabajo científico. Y E, el desarrollo de drogas terapéuticas ha permitido avanzar en el conocimiento. Vamos a ver la respuesta. Para lograr esta inferencia textual de la información se logra identificando la idea principal encontrada en la primera oración del párrafo. Recuerden que estaba marcada con color. Luego nos guiamos por marcas textuales que forman parte de las ideas secundarias, que eran las que aparecían a continuación y que estaban remarcadas con color, y a partir de eso concluimos que la alternativa es la E. La respuesta era la que decía: el desarrollo de drogas terapéuticas ha permitido avanzar en el conocimiento médico. El siguiente texto dice así: tenían razón entonces los antiguos cuando decían que la velocidad de la luz era infinita. Galileo debió quedar sorprendido. Sin embargo, hoy sabemos que no estaba mal encaminado. Tenía razón en sospechar que la luz requería cierto tiempo para ir de un lugar a otro. Su experimento fracasó, no obstante, porque esa velocidad no es tan grande como era posible de ninguna manera medirla con el método empleado por el físico italiano. Sabemos ahora que esa velocidad es de 300.000 km por segundo, de modo que para recorrer la distancia que separa a Galileo de su amigo, la luz no tardó más de 0,00000,3 segundos, tiempo pequeñísimo que Galileo no hubiera podido medir ni con el mejor cronómetro de los empleados en nuestro tiempo. Vamos por la pregunta para este texto. Dice: del párrafo se deduce que, recuerden que podíamos emplear las palabras deducir, colegir, inferir, concluir, desprender. Anoten bien esas palabras, subrayenlas porque les pueden aparecer en alguna prueba de comprensión lectora, en algún ensayo PSU. Dice así la pregunta: del párrafo se deduce que Galileo, y son tres enunciados. Fracasó en su experimento porque no poseía instrumentos suficientemente precisos para medir la velocidad de la luz. 2. Debido a los resultados del experimento se convenció de que la velocidad de la luz era infinita. Y 3. Empleó un método inadecuado para probar su hipótesis. Para buscar la solución a este ejercicio, básicamente nos tenemos que remitir a la información textual que da respecto a los resultados del experimento realizado por Galileo Galilei. Y básicamente ahí lo que se afirma es que, en base al fracaso que hubo en los resultados
para confirmar la hipótesis que planteaba Galileo, que el tiempo no era infinito como lo planteaban los antiguos, sino que había una determinada cantidad de tiempo que demoraba la luz en ir de un lugar a otro, básicamente podemos desprender que las tres alternativas están correctas, que el método no fue el adecuado en aquel instante para probar la hipótesis, que los utensilios con los cuales contaba, las herramientas no eran las adecuadas y que él, en base a esto, se había convencido de que en realidad el tiempo sí era infinito. Dado que su experimento no funcionó, eso lo podemos elegir a partir de lo que nos dice la información, el texto. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Ahora es tiempo de que ustedes trabajen en un texto, en un ejercicio que se les ha enviado a su correo. Recuerden que enviarlo con plazo máximo hasta el jueves 2 de julio al mismo correo de siempre, rgonzalezl@loscipreses.cl. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos la próxima semana. Hasta luego, alumnas y alumnos.